Anillos con poderes mágicos, de la leyenda a la ficción y su encanto imperecedero. Los anillos han sido parte de la cultura humana desde tiempos inmemoriales. Más allá de su valor ornamental, en la mitología, la literatura fantástica e incluso ciertas creencias populares se les han atribuido propiedades mágicas. El concepto de un pequeño objeto circular que confiere a su portador habilidades especiales tiene un atractivo innegable, y sigue vivo en la cultura popular. Anillos mágicos en leyendas y mitologías. Estos son algunos ejemplos notables. El anillo de Gix. Platón en su obra La República describe un anillo mágico capaz de hacer invisible a quien lo use. Gix, un pastor de Lidia, lo emplea para usurpar el trono y convertirse en rey. Draupnir, en la mitología nórdica, el dios Odín posee el anillo mágico Draupnir, forjado por enanos. Se replica a sí mismo cada 9 noches generando 8 nuevos anillos de igual valor. Andvaranaut, este anillo aparece en la saga Volsunga nórdica. Alberich, un enano, lo maldice tras ser robado por Loki. Se cree que inspiró a Tolkien para el anillo único. Anillos atlantes. En ciertas tradiciones esotéricas se cree que los anillos atlantes protegen contra la energía negativa gracias a sus formas geométricas grabadas. Anillos de poder en la literatura fantástica. El imaginario colectivo de la fantasía moderna sigue muy influenciado por la mitología y las leyendas, y el caso de los anillos no es la excepción. He aquí algunos ejemplos prominentes. El Señor de los Anillos. La obra de J.R.R. Tolkien nos trae la historia del anillo único, forjado por el Señor Oscuro Sauron para dominar la Tierra Media. Los anillos de poder distribuidos a elfos, enanos y hombres son otros ejemplos del motivo en esta saga épica. Las Crónicas de Narnia. En El sobrino del mago, de C.S. Lewis, unos anillos tienen el poder de transportar a quienes los usen a otros mundos. Harry Potter. Uno de los horrocruxes de Lord Voldemort es el antiguo anillo de Marvolo Gaunt, que además porta una maldición. ¿Por qué nos atraen los anillos mágicos? El poder en un objeto pequeño. La idea de concentrar un gran poder en un objeto de uso cotidiano es fascinante. Representa conseguir lo extraordinario de manera simple y accesible. Control y transformación. Los anillos mágicos suelen ser un símbolo de control sobre la realidad o sobre uno mismo, como la invisibilidad. Esto encaja con el deseo humano de tener agencia sobre nuestro entorno. Símbolo de lo oculto. Los círculos son formas ancestrales relacionadas a lo cíclico. Que un anillo tenga poderes nos conecta con la idea de fuerzas ocultas o desconocidas operando en el mundo. ¿Anillos mágicos hoy, realidad o ficción? Si bien la magia en el sentido literal es algo cuestionado, los anillos especiales siguen muy presentes en nuestra cultura. Ficción, series, películas, videojuegos y cómics actuales siguen dándole vida a nuevas historias basadas en anillos con poderes extraordinarios. Tradiciones espirituales, corrientes esotéricas y de New Age incorporan anillos como protectores o canalizadores de energía. Cultura pop. El éxito de grandes sagas fantásticas popularizó la venta de réplicas de anillos, usados como símbolo de conexión con historias que inspiran. Los anillos mágicos, sean objetos reales en los que creemos o elementos narrativos poderosos, reflejan nuestros deseos más profundos de poder, control y conexión con lo que va más allá de lo visible. Si te apasionan estos temas, suscríbete a nuestro canal para más curiosidades del mundo de la fantasía y lo místico.